Mayo de 2022, citada entre 17:30 y 19:30. Como todos saben, quienes están presentes, estamos en una sesión especial tratando la situación de violencia en los establecimientos educacionales. Tenemos al ministro en este momento que está hablando. Así que, si de acuerdo la comisión, suspendemos esta sesión y retomamos una vez finalice la votación en sala. ¿De acuerdo? Micrófono. Pero Señor presidente, 2 minutos nomás. Yo quería hacerle entrega solamente una carta de los alumnos de medicina que tiene relación con la sesión que tuvimos ayer. Son alumnos de quinto año de la Universidad Austral de Valdivia que me mandaron esto, en la cual ellos no están haciendo su educación en campus clínicos y para conocimiento, y pues no sé si se puede remitir o al decano o al ministerio, a quien corresponda. Vamos a llegar, diputado. Eso. Igual si lo recuerdan varios, porque así suspendemos, retomamos la sesión de sala y después iniciamos con todo así sin detenimiento. ¿Ya? ¿Hay acuerdo de suspender? Y retomamos una vez se vote la sesión en sala. ¿Hay acuerdo? Suspendemos. Como habíamos dicho antes de suspenderla, teníamos que asistir a la sesión especial en la cual se iban a votar múltiples proyectos de resolución sobre el tema de violencia escolar, así que retomamos esta sesión. Mientras los restantes diputados y diputadas llegan, le doy la palabra a nuestra secretaria para que haga lectura de la cuenta. Se ha recibido un oficio del Director Nacional del Servicio Civil, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa en relación a la consulta sobre calificaciones y cumplimiento de metas del ex Director Nacional de Servicio Nacional de la Prevención, Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Varios oficios que dan cumplimiento a la ley de presupuestos. Uno del Superintendente de Educación, otro de Contraloría General de la República, otro de la Ministra de Relaciones Exteriores, otro del Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, otro de Subsecretario de Redes Asistenciales y otro también del Subsecretario de Redes Asistenciales. Una carta de la diputada Chiara Barquesi, mediante el cual solicita recabar el acuerdo de la comisión para invitar al doctor Rodrigo Testar con la finalidad de referirse acerca de los efectos secundarios de las vacunas COVID en sus pacientes, y a Ricardo Rodríguez, representante de la Fundación Respira Vida, para referirse a la situación de los pacientes y familiares que sufren fibrosis quística. Una solicitud de audiencia al presidente de la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada, FESPROSAP, a fin de ser considerados para exponer sobre el proyecto que establece el derecho al descanso reparatorio de los trabajadores de la salud del sector privado. Y finalmente, una carta del directorio y presidencia de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, quienes hacen llegar una solicitud formal para el rechazo absoluto de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de profesiones del ámbito de la salud. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Hay alguien que tenga algún punto en varios? El diputado Lilayú, ¿usted había comentado algo? Micrófono. El micrófono. Micrófono para... Sí, señor presidente, yo le había, creo que entregado ya a la señora secretaria un oficio, una carta de alumnos de quinto año de Medicina de la Universidad Austral de Valdivia, en los cuales ellos expresan su preocupación porque no están recibiendo una enseñanza presencial que acorde a ser médico, y es uno de los temas que abordamos ayer en la sesión anterior. Así que se lo hago presente si es necesario al Ministerio de Salud o Yo creo que al decano. sí, a la parte, no sé si el Ministerio de Salud o Educación, no sé la verdad dónde poderlo dirigir, pero corresponde a la enseñanza de alumnos de medicina, es muy importante. Yo entiendo que el principal problema que existe el día de hoy es a propósito de la activación de los convenios docentes asistenciales, razón por la cual
veo más útil la por ahí. redirección a la subsecretaría de redes asistenciales. De Pero hecho, también, sí, señor presidente, sería bueno mandar una copia, no sé, de alguna manera, al decano por de supuesto, la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Valdivia. redirigimos. Sí. Adicionalmente, en el mismo punto, diputado Lilayú, en la próxima semana tenemos invitado al subsecretario de redes asistenciales, quien, a solicitud del diputado Celis, dará cuenta del estado de la inversión de infraestructura en salud. Entonces podríamos en esa misma sesión hacerle ver nuestra preocupación en cuanto a los convenios docentes asistenciales que escuchamos a propósito con la ex past president de la SOFAMED, la doctora Patricia Muñoz, el día de ayer. Diputada Bravo. Respecto a una pregunta que hice a la ministra la sesión pasada, me gustaría la respuesta formal porque no se dio respuesta específica a ese punto en relación a si el sistema universal va a contemplar a los prestadores privados y cómo se van a también incluir en este sistema universal. Quizás podemos mandar como una carta, un oficio a esa consulta para que la responda formalmente. ¿Está de acuerdo? ¿Algún otro varios? ¿Diputado Romero? ¿Qué dije? No, varios. Gracias, presidente. Tuve dos reuniones del hoy que me interesaría compartirlas con usted. La primera dice relación con el Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, Asociación Gremial. Ellos estarían interesados también en ser invitados ahora cuando estemos discutiendo la modificación del capítulo 5º. Sería interesante tal vez considerarlo y se lo dejo, presidente, para ver si pueden contactarlo, dado que aquí existe el espíritu de que invitemos a todos, es importante. El otro tema es que también tuve una reunión del hoy con la Asociación de Farmacias Independientes de Chile y que también estarían interesados en que fueran invitados a esta comisión para hablar del tema de la regulación de la ley de fármacos 2. No sé cuándo sea el momento, tal vez también invitarlos cuando usted lo estime, señor presidente. Lo segundo es que hay algunos temas de salud que me han llegado y que los encuentro preocupantes y por los cuales yo también he oficiado. Básicamente hay uno que dice relación con el tema de los trasplantes de órganos. Hay una cifra bastante preocupante de la disminución de trasplantes de órganos y básicamente estoy pidiendo alguna información relacionada con las instrucciones que se han dado para limitar la donación de pacientes vivos, ya como ocurre en el caso de riñón y ese tipo de cosas. Lo oficié, también se lo voy a hacer llegar, presidente, por si podría ser interesante ahora que invitemos al subsecretario de Salud para conversar este tema, porque ha habido trasplantes, pero el procuramiento ha sido bastante más bajo que antes. Lo otro que también he pedido información al subsecretario de Salud, tal vez lo vamos a tener la próxima semana, y que diga relación también con informarnos sobre lo del brote de la hepatitis, ¿no? Para los que tenemos hijos, hijas, chicos, es un tema, no hay ni un caso en Chile, pero de todas maneras sería, sí, pero hay uno en Argentina, entonces sería bueno también ponernos, no actuar después cuando tengamos algún problema. Entiendo que hay una preocupación de parte del Ministerio. Y lo último es que hay cifras un poquito preocupantes tal vez, o por lo menos la tendencia preocupa respecto al tema del COVID. ¿Y cuál está siendo la respuesta del Ministerio de Salud acerca de la vacunación? Yo sé que se están tomando medidas, hoy día se anunció el retroceso de algunas comunas, pero también sería importante hacer estas preguntas la próxima semana a la persona del Ministerio de Salud que venga. Muchas gracias, presidente. ¿Les parece si a propósito de lo que ha planteado el diputado Romero, oficiamos al Ministerio en cuanto a conocer las medidas tendientes o las medidas precautorias en cuanto a la hepatitis infantil de origen desconocido, entiendo que se llama? Que ya hay un caso, como dice la diputada Molina, en Argentina. ¿Hay acuerdo para oficiar a este respecto? Diputado Lilayú, ¿quería otro punto varios? ¿Por allá hay algún punto varios? Sí. Diputado Celis. Sí. Sí, gracias, presidente. Respecto a lo que decía el diputado Romero, en relación a las farmacias independientes por la ley Fármacos 2, la verdad que no voy a entrar en detalle a lo que ha sido, entre comillas, el parto de la comisión mixta de Fármacos 2.
La Comisión Fármacos 2, de verdad que en 15 días el Ejecutivo casi hizo 6, 7 sesiones. Tuvo una rapidez inaudita y quiero ser súper responsable con lo que voy a decir. Tuvo una rapidez inaudita entre un acuerdo sostenido entre el ex senador Girardi y el Ejecutivo. Y si no es por las farmacias independientes que interpusieron una querella en contra de una persona que según ellos está representando a una asociación, y si no es por una denuncia que interpuso el que habla también en contra de esta misma persona, y si no es por una serie de otros actores, incluso con la intervención de la Corte Suprema por un informe que emitió, créame que hoy día lo más probable es que tuviésemos ya publicada esta ley de fármacos 2, donde lo más increíble que lo que buscaba era justamente evitar esta relación entre el laboratorio y la farmacia. Y eso fue justamente lo que el Ejecutivo eliminó, junto con el senador Girard. Entonces, yo lo que pediría, porque lo más probable es que ahora se va a tener que conformar nuevamente esta comisión mixta, es decir, van a dar cuenta en la Cámara de Diputados y se va a conformar nuevamente esta comisión de fármacos 2, que a lo mejor sería bueno escuchar a las farmacias independientes acá, en la Comisión de Salud, para que ellos puedan relatar cuál fue su experiencia en relación a toda esta, entre comillas, teleserie, ¿ah?, que tuvieron que vivir en relación a la tramitación. Exactamente. Así que quería solamente decir eso, presidente. Gracias. Bueno, en estos momentos se está viendo la forma de constituir la comisión mixta. Yo entiendo que el Senado ya pidió a la mesa la constitución de estas comisiones y que hay una forma de resolución que en los comités se está viendo para finalmente decidir quiénes van a componer dichas comisiones. Ahí yo entiendo que va a estar la mayor discusión, pero creo que no habría problema de recibirlo acá. Aquí, bueno, nuestra querida señora secretaria, todas las sesiones me hace una lista de las personas pendientes de invitar y escuchar, que va creciendo semana a semana, pero bueno, es muy bueno justamente porque hay muchas personas que quieren participar. Así que hay acuerdo de incorporar a la Asociación de Farmacia Independiente para escucharlo dentro de los tiempos que tengamos. Como todavía no se reinicia la discusión de la ley de fármacos 2, tenemos un tiempito, así que no es tan urgente, pero vamos a incorporarlo. ¿De acuerdo? ¿Algún otro varios? Diputado Sí, señor presidente, no, en relación a lo que dijo anteriormente el diputado Romero, es que yo en la mañana hice en la hora de incidente, le pedí a la ministra, pero le hice ver digamos, la inquietud que hay en muchas personas. Fundamentalmente, yo no sé, me interesa que aquí esté la comisión, de que ahora en este momento en Chile, ¿cierto?, se están haciendo alrededor de 30.000 PCR, incluso menos, siendo que antiguamente se hacían 100.000, pero fundamentalmente ya se sabe que hay en este momento, por todos los antecedentes, un pic que va a ser ahora en unos días más, el 20 de mayo, lo dice por boca del mismo ministerio. Entonces a mí me gustaría saber, y hay 1.000.000 de personas también, 1.000.000 de personas que no se han vacunado en este momento en Chile. Entonces yo quería saber exactamente, tenemos que, a través del ministerio, cuál es la pesquisa que se hace, si acaso se va a hacer una pesquisa activa. Y lo otro es que, bueno, también hay muchos chilenos que no tienen los pases de movilidad bloqueados justamente por esta no vacunación. Así que yo hice la petición quiero saber los antecedentes de la vacunación de población que hay en este momento, las tomas de PCR que se están haciendo, y en el fondo, ¿cuáles son las políticas de salud que van a haber ahora? Porque ahora viene la pandemia. Decir además, que no lo mencioné, de que según los antecedentes de 347 municipalidades, tengo entendido, comunas en Chile, más o menos la mitad, ya están con un alza de contagio de COVID. Yo creo que es un tema que tenemos que tratar en la comisión. Yo no sé si pasarle lo que yo escribí en la hora del incidente, o a través de la comisión pedirle al ministro o al subsecretario que corresponda, de que nos dé respuesta. ¿Cuáles van a ser las políticas ahora? Estamos hablando de 10 días más.
Bueno, hay acuerdo de solicitar esta información al Ministerio de Salud, el porcentaje de vacunación, hay acuerdo. De todo caso, yo creo que eh, hemos oficiado bastante en esta última semana al Ministerio de Salud. Entiendo que no ha llegado ningún oficio de respuesta hasta el momento y hemos Es que hay solicitado 30 días, ¿ah? 30 Hay días. 30 días y les llega, pero no estoy defendiendo a nadie, pero hay que tomar en cuenta que al ministerio le llega todo lo de la sala, más lo de nosotros, más lo que tienen que hacer. Sí, bueno, en todo caso, pero yo entiendo que esta Comisión de Salud, al tocar específicamente los temas de salud, debería tener una mayor prioridad, así que le pedimos a Jaime, que está conectado como asesor legislativo del Ejecutivo del Ministerio de Salud, que tenga bien, por supuesto, agilizar las solicitudes, los oficios enviados al Ministerio más allá de los 30 días, porque aquí lo que el diputado Lilayu plantea, yo creo que todos vamos a coincidir en que es un tema importante y no nos sirve tener la respuesta en 30 días más, y que son hábiles más encima, así que le pedimos, claro, entonces, bueno, ahí está levantando la mano el diputado, don Jaime Guinget, le damos la palabra. ¿Hay algún otro diputado o diputada que quiera hacer un punto varios? El micrófono, por favor. Con el negrito. Mano izquierda, ahí. Vi ayer en las noticias a última hora a este gran epidemiólogo, y él es muy de bajo perfil, el doctor Canal. Y a mí me preocupó lo que dijo, se viene muy feo el fenómeno que describió él. Entonces a lo mejor sería bueno que lo invitáramos también para que nos instruya, porque hay un silencio. Yo no quiero ser pesada con el gobierno que lleva muy poco tiempo, pero uno se quedó como automatizado con la doctora Daza, con el ministro Pari, entonces está acostumbrado a saber todos los días más o menos cada cierto tiempo, y eso produce ansiedad en la población, y lo que dijo el doctor Canals es delicado. Bueno, si nos manda el antecedente, lo colocamos en la nómina de invitados para escucharlo dentro de las próximas sesiones. ¿Hay acuerdo para invitar al...? Ah, muy bien. Don Jaime Yenjet. Está silenciado, ahí está. Buenas tardes, presidente, por su intermedio, gracias por la palabra. Saludos a usted, a los diputados también, a los integrantes de la Secretaría también muy afectuosamente. Diputados, hemos tomado nota de todas las solicitudes que han planteado. Nos comprometemos a que la información va a llegar mucho antes de los 30 días que habla habitualmente la diputada, perdón, la secretaria de la Comisión, y vamos también entonces a concentrar lo que son lo que es el tema de los exámenes PCR que ha mencionado el diputado Lilayu, también el tema de la hepatitis B, que también ha sido mencionado por el diputado Romero, y solamente una pequeña precisión también respecto de el tema planteado por el diputado Celis. Entiendo que cuando él hacía referencia a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, se refería al Ejecutivo anterior y no a este. Me gustaría dejar, digamos, constancia de ello, porque si bien es cierto, efectivamente, yo trabajé también conjuntamente, digamos, con el Ejecutivo anterior en ese trabajo. Las indicaciones fueron, este Ejecutivo no ha presentado indicaciones, digamos, sobre ese proyecto de ley de fármacos 2, solamente para precisar eso. Y, como le digo, manifestar que vamos a dar total urgencia respecto al proyecto, respecto a las peticiones que han planteado, digamos, ustedes acá, y en especial también con el tema de tratamiento del COVID. Eso era, presidente. Gracias, don Jaime. Diputado Celis, ¿quiere...? Es absolutamente efectivo lo que señala el asesor. Es el ejecutivo anterior el que presidía el presidente Piñera, valga la redundancia. Bueno, adicionalmente, terminando los puntos varios, si es que ningún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra. Micrófono. De investigar algo del tema de los trasplantes hace unos 3 años atrás, y yo conversé con una enfermera de un hospital pediátrico, y había un horario. El aviso de órganos para trasplantes, el teléfono dejaba de contestar los viernes a las 6 de la tarde y empezaban a atender el lunes a las 10 de la mañana. Eso quería contar. Gracias, diputada Cordero. Solamente recordarle a los señores y señoras diputados, que tenemos hasta el día 12, es decir, pasado mañana, para presentar indicaciones a la ley No Puedo Esperar,
el proyecto de ley no puede esperar, de enfermedades crónicas, colitis ulcerosa, además de ostomías para tener preferencia el uso de servicios sanitarios públicos. Para que lo tengan en consideración, yo sé que la diputada Gamuri ya presentó indicaciones, que el diputado Celi está pronto a ingresarla, así que para que podamos también avanzar en este otro proyecto de ley que dejamos en stand-by, esperando indicaciones. Sin más preámbulos, damos paso a la orden del día, que es iniciar la discusión del proyecto de ley que establece un derecho a descanso reparatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud del sector privado como reconocimiento a su labor durante la pandemia de COVID-19 en las condiciones y con los efectos que señala, que es un proyecto de ley presentado por la diputada Cariola y que concurrieron con su firma múltiples otros diputados y diputadas de esta comisión. Yo sé que la diputada tiene preparada una presentación muy breve. ¿La tiene cargado, no? Se las mandé a la secretaría la semana pasada. Entonces vamos a proceder primero a escuchar la breve presentación de la diputada Cariola y luego a nuestros invitados que tenemos también esperando y que le agradecemos por su paciencia de habernos esperado hasta ahora, producto de que estábamos en sesión especial anteriormente. Diputada Cariola, que es la redactora de este proyecto. Sí, bueno, muchas gracias, presidente. Sí, bueno, como se acostumbra en las comisiones en que los parlamentarios son autores de los proyectos de ley, hacen una pequeña introducción al debate. Yo quise preparar una presentación bastante concreta respecto de lo que ha generado esta discusión del proyecto de ley que establece un descanso reparatorio para las trabajadoras y trabajadoras de la salud del sector privado. ¿Se puede avanzar, por favor? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el punto de partida del descanso reparatorio para funcionarios de la salud fue establecido en el proyecto de ley que establecía un descanso reparatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud en general que se habían desempeñado en el área pública y privada, que además hacía referencia de manera explícita a todos los tipos de contratos que estos hayan tenido, considerando que efectivamente fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud, tanto del sector público como privado, quienes se han hecho cargo y quienes se hicieron cargo, sobre todo en los primeros meses y quizás el primer año, ¿no?, de la pandemia, de atender a la totalidad de los casos, sobre todo de las situaciones críticas, considerando que con el estado de excepción constitucional y de alerta sanitaria, el Estado hizo uso del sector privado para poder ponerlo a disposición de las necesidades de camas, sobre todo de las camas de alta complejidad, para los usuarios. Por favor, continúe. La próxima. En relación a los fundamentos del proyecto, yo lo que quiero decir, y aquí está expresada en una tabla, que tiene que ver con la densidad de médicos y personal de enfermería por cada 10.000 habitantes. Claramente Chile está muy por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe. De hecho, el promedio es de 29,8 en el caso del personal médico, en el caso del personal de enfermería es de un 42,4 en América Latina y el Caribe, y en Chile estamos en 25,9 y 26,8. Como se darán cuenta, finalmente, a pesar de que a veces se dice que hay sobrecarga de personal en los establecimientos, la verdad es que en relación a los promedios internacionales, incluso en América Latina, que no estamos diciendo que en América Latina hay muchos avances en materia de salud. El otro día la doctora Elia Molina, la colega, decía Chile está muy por debajo, además del financiamiento que hay para la salud en general en relación al per cápita, en relación al Producto Interno Bruto, estamos muy por debajo de las recomendaciones de la OCDE. Bueno, cuando se trata de personal de salud, cuando se trata de trabajadores y trabajadoras de la salud, también estamos muy por debajo. Y eso trae como consecuencia, evidentemente, además, la sobrecarga laboral de los trabajadores y trabajadoras, que no solamente tuvieron una sobrecarga laboral, sino que además un alto impacto psicosocial que la pandemia, si puede avanzar el próximo cuadro, por favor, sino que además hubo un alto impacto de la pandemia en relación a los trabajadores y trabajadoras. Acá hay un estudio
que en relación al impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de los trabajadores y trabajadoras de la salud, yo quiero decir que además, cuando nosotros iniciamos este trabajo, nos basamos fundamentalmente en un estudio que hizo la Central Unitaria de Trabajadores y otro que hizo la Universidad de Chile, desde su Escuela de Salud Pública. Estos estudios dieron como consecuencia que en más de 30 países, y particularmente 30 países a nivel mundial, Chile fue en Chile este estudio se desarrolló en más de 30 países y en Chile lo desarrolló la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica, la Universidad Central, la Universidad O'Higgins y el Colegio Médico, y que la investigación que reunió información provista por profesionales y no profesionales de 36 centros de salud de distintas partes del país, identificó que un 54,8% del personal que había respondido la encuesta, podía tener un trastorno mental común. Más de 3 veces lo encontrado en estudios de poblaciones prevalentes de trastornos mentales en Chile. Este es un elemento que dice relación con los altos niveles de estrés a los que los trabajadores y trabajadoras de salud se tuvieron que enfrentar, no solo por el temor que enfrentaron sobre todo los primeros meses ante el desconocimiento del fenómeno que estábamos viviendo, porque tenían temor de llegar a sus casas, porque tenían temor de relacionarse con sus hijos e hijas, de ver a sus familiares adultos y adultas mayores, porque llegaban del hospital y no sabían si venían contagiados o no, y porque evidentemente en el contexto y en el desarrollo de la pandemia pusieron en gran medida en riesgo su vida. La siguiente, por favor. Dentro de los malestares que sufrieron los trabajadores y trabajadoras de la salud, que fueron además identificados, están la alteración del apetito en un 38,6%, alteraciones del sueño en un 32,7%, falta de energía y cansancio en un 37%, problemas para concentrarse en un 19%, pérdida del interés en un 16%. En relación a la depresión, se basó en un puntaje del PHQ-9 que un 31,4% de la muestra estudiada presentó síntomas depresivos de carácter moderado o grave, que es casi el doble de lo encontrado en otro estudio en Chile previo a la pandemia, en trabajadores y trabajadoras de la salud. De hecho, bueno, no es un secreto para nadie que durante la pandemia el ausentismo laboral, producto de licencias médicas, a raíz de licencias médicas por razones de salud mental, fueron en aumento. Si se puede seguir. Ya lo decía anteriormente, durante la pandemia se articuló el sector público y el sector privado porque se desplegó un plan de acción contra el COVID-19 concentrado en primera instancia en fortalecer la capacidad hospitalaria pública, se triplicó el número de camas UCI con sus respectivos equipos de salud, ventiladores, tecnología, se integró el sistema público y privado de salud para optimizar la coordinación y la eficacia respecto del combate de la pandemia. Esta estrategia articulada evidentemente hace que nosotros como país y también en este caso como Cámara de Diputados, Diputada y Comisión de Salud, no podemos desconocer el esfuerzo que hicieron los trabajadores de la salud privada a partir de esta situación en particular, considerando el estado de excepción y las medidas adicionales que se tomaron, porque tal como el sector público se expuso a esta situación, también los trabajadores de la salud privada. Y en eso debo decir que hay otra injusticia que se cometió en el proyecto y que tiene que ver con la situación de los trabajadores y trabajadoras administrativas y administrativos de los hospitales y de los distintos servicios. Quiero recordar que la primera persona que falleció producto del COVID-19 fue un trabajador de los servicios de salud, o sea, administrativo. Y eso, lamentablemente, en el proyecto anterior se desconoció. Y quiero decir que no el proyecto lo desconoció. Yo quiero recordar que el proyecto incorporaba todos estos elementos. Pero cuando recibimos el patrocinio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fue a partir de una indicación sustitutiva, ahí solo se acotó a los trabajadores de la salud pública, se dejó fuera los administrativos y además hubo otras cosas que lamentablemente quedaron fuera, incluido en eso los trabajadores de la salud privada. Con este proyecto de ley lo que estamos haciendo, más adelante por favor, entonces por tanto es establecer un descanso reparatorio por una única vez al personal de la red asistencial que sean prestadores de salud privado, así como de farmacias, almacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual, por 14 días hábiles de manera total o parcial,
Este tiempo será considerado como un tiempo efectivamente trabajado. Esto es muy importante porque no puede quedar espacio a la consideración de que este tiempo de descanso pueda ser considerado como no, ni como vacaciones, ni como días administrativos, ni tampoco como día no remunerado, porque también en eso se corría el riesgo de que fueran días sin remuneración. Tienen que ser días efectivamente trabajados y tienen que tener efectos que el descanso será, por tanto, remunerado. Tiene que ser compatibles con feriados y permisos y puede ser solicitado en un periodo de 3 años, que es lo que homologaría el plazo que ya se está estableciendo. El plazo que se extendió en el proyecto anterior también tiene que ver fundamentalmente con que en el plazo, mientras más tiempo se tenía para tomar este descanso compensatorio, menos se acumulaba respecto de que fueran trabajadores al mismo tiempo tomándose el descanso compensatorio, en el fondo para que esto fuera en acuerdo también con el funcionamiento de la institución. En el artículo 2 se establece el tiempo en que deben haber estado desempeñándose en sus labores. Esto es del 30 de septiembre del 2020, están en servicio a la fecha de la publicación de la presente ley, y la continuidad laboral no se verá afectada por el uso de licencias médicas ni permisos. Aquí lo establecimos de manera clara, porque ustedes saben que lamentablemente, producto de una interpretación que fue bastante compleja y mañosa, que se hizo inicialmente por parte de los servicios de salud, muchos trabajadores no tuvieron acceso en un momento para poder acceder porque habían presentado licencias médicas. Me refiero a la implementación del descanso reparatorio. Ante la solicitud que se hizo a la Contraloría, finalmente esto se reparó de la Contraloría General de la República, porque evidentemente el espíritu del proyecto contempla un descanso reparatorio para todos y todas quienes estuvieron desempeñándose desde el 30 de septiembre en adelante, hasta la fecha, pero con continuidad laboral. Esa continuidad laboral no se puede ver interrumpida por una licencia médica. Enfermarse es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y eso no interrumpe la continuidad laboral desde el punto de vista contractual. Y eso es lo que finalmente la Contraloría determinó. Lo que sí quiero decir que quedan excluidos los trabajadores y trabajadoras de exclusiva confianza que tengan poder de representar al empleador. Esto tenía que ver fundamentalmente con las autoridades que son autoridades designadas de confianza, ¿cierto? O directivos, y no así, por tanto, los trabajadores. Y por último, se establece que el diagnóstico del COVID-19 o la determinación del contacto estrecho deben ser considerados como enfermedades profesionales o de origen laboral, ya que hubo en algún momento un decreto que lo desconoció, y la ley de presupuestos del sector público podrá, esto es facultativo, establecer medidas para la rehabilitación de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, rehabilitación psicológica, rehabilitación física, producto de las consecuencias que sabemos que también dejó el COVID-19. En eso consiste el proyecto, es un proyecto sencillo, nosotros creemos que debiese ser de fácil tramitación y ojalá el Ejecutivo, si lo tiene a bien, ya que lo han dicho que manifiestan un apoyo al proyecto, lo puedan patrocinar para darle mayor celeridad en su proceso de tramitación, tanto en esta Cámara, aquí tenemos la voluntad, pero también recordemos que pasa y falta el Senado. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cariola. Tenemos 2 invitados para este proyecto que escucharemos a ambos primero y después daremos una ronda de preguntas. Le daremos primero la palabra por hasta 10 minutos al presidente de la Asociación de Clínicas de Chile, AG, señor Gonzalo Greve Noguera. Participa en su representación el señor Juan Pablo Pomés Pirote. Le damos la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera pedirle autorización para poder compartir una presentación. Está autorizado para compartir. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Bien, ahí sí. Con la venia, señor presidente, de las señoras diputadas y diputados, en representación de Clínicas de Chile AG, efectuaré esta presentación en mi calidad de abogado de la Asociación Gremial y de profesor por ya más de 30 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Quisiera, antes de referirme al proyecto en particular, hablar respecto a algunas cifras muy relevantes que ponen en contexto este proyecto.
Durante la pandemia, el sector privado tuvo que contratar a 25.000 funcionarios adicionales para poder enfrentar efectivamente el mayor trabajo que importó el COVID-19, de los cuales hoy día 13.652 siguen trabajando en el sector. Hoy día el sector privado de salud enfrenta una situación bastante compleja desde un punto de vista sanitario, que es la atención de las prestaciones rezagadas de salud de personas que durante los 2 años que duró la pandemia no concurrieron a los centros asistenciales justamente por el temor, ¿no es cierto?, de contraer el COVID-19. Esto se ha conocido en la prensa como la pandemia 2.0, que en definitiva ha significado un aumento de un 29,2% en el año 2002, particularmente de la cirugía. Y esto hoy día tiene, ¿no es cierto?, a los prestadores de salud prácticamente en el límite de su capacidad, llegando a la ocupación de las camas críticas o UCI a un 84%, que es una cifra muy alta. Recuerden ustedes que durante la pandemia, siempre que se aproximaba al 90%, ¿no es cierto?, la situación era sumamente crítica. No todos los funcionarios de la salud enseguida fueron contagiados por COVID-19. Según información de Banmédica, la mayor parte del personal contagiado, un 48%, lo hizo en ambientes sociales y solo un 29% se contagió dentro de las clínicas y el 23% restante no fue posible trazarlo. Por lo tanto, en general, es posible afirmar que no se trata de una enfermedad profesional en este caso. Y con las cifras del año 2020, que hoy día no hay duda que han aumentado, en el año 2020 habían aproximadamente 107.000 funcionarios, ¿no es cierto?, trabajando en los prestadores privados de salud, con un sueldo bruto promedio de 1.550.000 pesos. Por lo tanto, este proyecto significa para los prestadores de salud, a lo que me referiré también más adelante, desde un punto de vista de costo económico por los 14 días hábiles, que son 18 días corridos, ¿no es cierto?, un valor de 100.000 millones de pesos. Y lo que el proyecto hace es trasladar esta carga económica, ¿no es cierto?, que es sumamente elevada, a los prestadores privados de salud sin que exista apoyo fiscal de ningún tipo. Este proyecto se discute luego casi 2 años de iniciado la pandemia y es muy importante destacar que en ese periodo los prestadores privados de salud en muchos casos ya han compensado a su personal y otorgado distintos beneficios. Se le han otorgado beneficios como bonos directos en dinero, días libres adicionales a permisos y feriados legales de hasta 3 días, pagos adicionales de turnos, que tuvo un costo muy importante durante la pandemia con un recargo hasta un 50% y otros beneficios. En cuanto al proyecto de ley, como señalaba la diputada Cariola, efectivamente, ¿no es cierto?, establece un descanso compensatorio, pero además impone una calificación como enfermedad profesional de origen laboral, ¿no es cierto?, al diagnóstico del COVID-19 y presume legalmente que esta enfermedad ha sido contraída, en el ejercicio de las labores propias del trabajador. Esto tiene importantes consecuencias legales que analizaremos más adelante. Y por último, antes de entrar a los aspectos legales del proyecto, hay un factor sanitario sumamente importante. Decíamos que hoy día el sector privado de salud está al límite de sus capacidades atendiendo, ¿cierto?, esta sobredemanda que se presenta. Y por lo tanto, no hay ninguna duda que generar este periodo de vacaciones, ¿no es cierto?, para el personal hoy día va a acarrear consecuencias en la atención de la población y de los pacientes. Puede ser no posible satisfacer oportunamente la actual demanda y por lo tanto eso puede aumentar, y casi me atrevería a decir sin duda va a aumentar la demora y la espera ya existente. Cabe señalar que de acuerdo a las últimas cifras, en los últimos años el sector privado de salud ha atendido en un año del orden de 8,6 millones de chilenos. Por lo tanto, es muy importante la cantidad de personas que se atienden y que se van a ver sin duda afectadas, ¿no es cierto?, por la ralentización que va a significar la falta del personal de la salud. En cuanto ahora al proyecto mismo, se advierte una infracción al artículo 65 de la Constitución, en su inciso 4, ¿no es cierto?,
numerales 4 y 5, por cuanto esta materia, sin duda, que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y este proyecto de ley ha sido iniciado, ¿no es cierto?, por diputados de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y no por el presidente. Son facultades privativas del presidente en la iniciativa legislativa fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector salud y aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos, y lo mismo modificar las normas sobre seguridad social que inciden en ello tanto en el sector público como en el sector privado. Por lo tanto, no hay duda que aquí se produce, ¿no es cierto?, una situación de infracción que nos lleva a su vez a una infracción de garantías constitucionales muy importantes que amparan a los prestadores de salud y que son a las que me voy a referir a continuación, y que son el derecho a igualdad ante la ley, el derecho a ejercer libremente una actividad económica, el derecho a propiedad y el derecho a la protección de la salud de todos los chilenos, ya no solo de los prestadores de, no solo una garantía que protege a los prestadores de salud, ¿no es cierto?, sino que a toda la población. Veamos el derecho a igualdad ante la ley. El proyecto establece una diferencia arbitraria en relación a los prestadores privados de salud, ya que se les impone esta carga económica que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, que alcanza una cifra altísima de 100.000 millones de pesos, de tener que financiar 14 días, ¿no es cierto?, vacaciones de sus trabajadores, en circunstancias de la ley que determinó este mismo beneficio para los trabajadores del sector público. El pago se realizó con cargo, ¿no es cierto?, a los impuestos de rentas generales de toda la nación, incluso los impuestos pagados por los propios prestadores privados de salud. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este caso los prestadores privados de salud no tienen ellos que sufrir el tremendo costo económico que esto significa? Además es una diferencia arbitraria por cuanto no se aplicó a ningún otro sector privado de la economía, ¿no es cierto?, una carga de estas características como consecuencia de la pandemia, y son muchos los sectores privados, aparte fueron muchos los sectores de la economía de carácter privado, aparte del sector prestador privado de salud, que tuvieron una actividad intensa, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Y cabe agregar a eso que los prestadores de salud, fue por lo más de público y notorio conocimiento, apareció en todos los medios, ¿no es cierto?, durante los primeros años de la pandemia sufrieron pérdidas económicas muy significativas, ¿no es cierto?, justamente por la tremenda disminución de personal y porque naturalmente, ¿no es cierto?, no fue posible tener las clínicas llenas en otra actividad que no fuera el COVID-19. Además, este proyecto presenta un problema de desigualdad ante la ley, porque considera al COVID-19, ¿no es cierto?, como una enfermedad profesional, y además presume legalmente que al contraerse esta enfermedad, ¿no es cierto?, se estaría en presencia de una enfermedad profesional. La verdad que las enfermedades profesionales, ¿no es cierto?, se analizan caso a caso y científicamente se determina, ¿no es cierto?, por los médicos correspondientes, si realmente se está o no en presencia de una enfermedad profesional. Y por lo tanto, llegar y calificarla de profesional tiene consecuencias importantes, porque ello permitiría a los trabajadores demandar por daño moral, ¿no es cierto?, a los empleadores, alegando dolo o culpa del empleador. Entonces, evidentemente aquí se impondría una nueva condición de desigualdad ante la ley, porque nuevamente esto no se ha aplicado, ¿no es cierto?, a ningún otro sector de la economía. En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, decimos que se impone este gravamen, ¿no es cierto?, a los prestadores de salud, que es realmente fuerte, sin que sea el Estado el que lo financie con cargo de los impuestos generales, como ocurrió con el sector público. Entonces, evidentemente que eso impacta la posibilidad de los prestadores privados de salud de ejercer, ¿no es cierto?, su actividad económica. La salud requiere de fuertes y grandes inversiones en equipos, etcétera. Es conocido ello. Bueno, imaginemos lo que son 100.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, que no se van a poder destinar a todos estos objetos propios, ¿no es cierto?, de los prestadores privados de salud. Decíamos que se encuentran actualmente al límite de su capacidad los prestadores privados de salud, y el proyecto entonces les impedirá disponer del personal, ¿no es cierto?, necesario
El personal de salud es personal altamente calificado, es sumamente difícil de reemplazar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso no hay ninguna duda que afecta, ¿no es cierto?, la posibilidad de los prestadores de salud de poder desarrollar su actividad económica. En cuanto al derecho de propiedad, este sin duda se ve afectado, ¿no es cierto?, al imponerse esta carga económica que van a tener que solventar los propios prestadores de salud, y sin duda que eso va a afectar la legítima retribución económica, ¿no es cierto?, que les habría correspondido. Además, ¿no es cierto?, se produce una falta de personal sanitario que les va a impedir funcionar a plena capacidad en un momento de alta demanda sanitaria, y con un alto costo que, insistimos, ¿no es cierto?, no se ha impuesto a ningún otro sector. Y por último, esto le va a generar a los prestadores de salud, ¿no es cierto?, otras cargas económicas adicionales, como por ejemplo, el intento de contratación de personal de apoyo, y digo intento porque ha resultado sumamente difícil para los prestadores privados de salud poder contratar personal de apoyo, ¿no es cierto?, durante todo este periodo de la pandemia que no olvidemos que sigue y que va, de acuerdo a lo que se ha discutido, ¿no es cierto?, en esta misma comisión, a recrudecer fuertemente, ¿no es cierto?, en los próximos días. Entonces, es sumamente difícil pensar en reemplazo personal, ¿no es cierto?, en la situación sanitaria actual. Y finalmente, ¿no es cierto?, se afecta el derecho a la protección de la salud, y esto sin duda, porque atendiendo a los prestadores de salud a 8,6 millones de personas al año, ¿no es cierto?, bueno, es imposible que si se le da, ¿no es cierto?, estos 14 días de descanso al personal, no vean disminuida su capacidad, ¿no es cierto?, de otorgar prestaciones de salud, y de otorgar prestaciones de salud a personas que ya están con un muy importante rezago. O sea, hay cirugías, procedimientos ambulatorios, hospitalizaciones y otras que debieron de haber ocurrido en los últimos años de la pandemia, ¿no es cierto?, y que ello no fue así. Entonces hoy día hay un verdadero, excúseme la palabra, ¿no es cierto?, atochamiento, producto justamente de esta situación. Por lo tanto, hay una grave consecuencia sanitaria, ¿no es cierto?, ¿cuál será? Que personal especializado en la atención de prestaciones de salud, ¿no es cierto?, no estará disponible para atender la actual demanda, generando con ello una mayor demora, ¿no es cierto?, y graves consecuencias en la salud de las personas. Por lo tanto, estimamos que este proyecto de ley debería ser rechazado, ya que se han otorgado beneficios y compensación a los trabajadores por el sector privado, provoca un grave problema sanitario por falta de personal de salud, y en último término importa una seria inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, que afecta las garantías constitucionales analizadas. Finalmente, se me ha solicitado referirme por la asociación gremial que representa a las clínicas a lo siguiente: dejar establecido con mucha claridad nuestra posición respecto de que la solicitud de rechazo del proyecto de ley en nada afecta el profundo reconocimiento y agradecimiento que tenemos a todos y cada uno de los trabajadores del sector privado de salud. Y como prestadores privados de salud hemos estado disponibles para otorgar distintas compensaciones, ¿no es cierto?, a través de distintos mecanismos voluntarios y consensuados, y de esto de acuerdo a las capacidades que cada establecimiento de salud ha tenido. Seguimos en ese espíritu, seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder avanzar en ese objetivo y sobre todo para seguir colaborando fuertemente en la protección de la salud de los chilenos, y especialmente, ¿no es cierto?, si se produce un rebrote del COVID-19. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Juan Pablo Pomés. Damos de inmediato la palabra a la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada, FENASAP, señora Gloria Flores Toro, por hasta 10 minutos, para luego darle la palabra para preguntas e intervenciones a las señoras y señores diputados. Señora Gloria Flores, tiene la palabra. Está muteada. Tiene que abrir el micrófono. Ahí sí, la escuchamos.
Buenas tardes a todas, a todos. Saludar y agradecer la oportunidad de estar exponiendo nuestra realidad basada en la experiencia de lo vivido, pero para que urgentemente se pueda avanzar en el proyecto de ley de descanso reparatorio. Señor presidente de la Comisión de Salud, doctor Tomás Lagomarsino, lo saludamos y a través suyo a cada uno de los miembros que componen esta comisión. Un afectuoso y fraternal saludo a nombre de los y las trabajadoras del sector privado de la salud, quienes en todo el territorio nacional hemos sobrevivido a esta pandemia COVID-19 que nos ha golpeado y exigido y comprometido sin distinción. Respecto del fundamento y de la necesidad, tenemos que decir que veníamos ya con dificultades a propósito de las situaciones en las que vivíamos como contingencia nacional, el estallido en octubre de 2019, y también las que vivimos como cuando ya se aparecen los primeros indicios de la alerta sanitaria y que decretó el estado de excepción constitucional en nuestro país. En ese contexto es que se implementan varias políticas, ¿no es cierto?, de gobernanza de la pandemia, al igual que en otros países. Sin embargo, esto no fue tan notorio hasta que y tan estratégico hasta que se integra a la red asistencial y se conforma la red asistencial público-privada a nivel nacional, lo que ocurre a través de la autoridad en una resolución, el número 156, el 1 de abril del 2020. Reconocemos que esta fue la mejor decisión, aún nos mantiene en alerta, ya que esto parece ser una situación que sostendremos de manera cíclica. Por cierto, la crisis sanitaria no nos ha dado tregua, tal cual lo expresaba acá el expositor y representante de la Asociación de Clínicas, porque ha seguido, ¿no es cierto?, y no nos ha permitido poder, ¿no es cierto?, tener el descanso necesario. Si bien muchos hablan de las bajas en los contagios, eso no ha sido sinónimo de descanso para nosotros como trabajadores, pues ahora en estos momentos nos encontramos atendiendo las altas demandas de atenciones no hechas en tiempos de pandemia. En este sentido, todos podemos constatar que las condiciones de nuestros pacientes crónicos se empeoraron y otros tantos se agregaron a la lista de urgencias en la mayoría de las clínicas y centros de salud. La agenda de pabellón hoy día fluctúa entre 100 y 120 pabellones semanales, con menos personal y también diarios, y que también incluye agendas que antes no teníamos, que eran los días festivos y domingos, con mucho menos personal. Las pruebas las podemos, ¿no es cierto?, constatar en cada centro de salud, que hoy día también está dentro de esta coordinadora de la salud privada que mantienen 3 federaciones de la salud. Hoy el equipo de salud se encuentra desgastado y persiste el trabajo con alta sobrecarga para responder, a pesar de los escasos recursos humanos que también hoy día faltan. Sí, tengo que aclarar acá que antes de la pandemia nosotros registrábamos y había una alerta siempre entre un 10 y un 9% todo mensual de inasistencias por enfermedades, por licencia. Y se alertaba cuando este número llegaba y sobrepasaba el 15%. Hoy día estamos en un 30%. Un 30% de trabajadores que se encuentran con licencia, ¿no es cierto?, que no vamos a calificar si son de salud mental o salud física, pero evidentemente que son las de salud mental, que han tenido que sobrellevar precisamente los propios trabajadores y trabajadoras. Esta es una realidad también que impacta altamente. No desconocer también la gran cantidad de trabajadores que hoy día renuncian al sistema, no precisamente porque seamos trabajadores que han sido reconocidos por nuestros empleadores y que hemos recibido una buena paga, un buen reconocimiento y bonos excepcionales. Las cosas que hemos recibido excepcionalmente son porque las organizaciones sindicales en cada unidad, a través de las mesas COVID que hemos exigido, hemos tenido que ver y velar porque se nos proteja, que se nos den los mismos. Empezamos pidiendo los EPP, los movimientos, los traslados, aquellos trabajadores que eran de más riesgo, como son especialmente aquellos trabajadores que tenían alguna enfermedad crónica.
Por lo tanto, nosotros decimos que somos capaces de entregar, ¿no es cierto?, todos los requerimientos que necesita la comunidad con respecto a los cuidados de salud, pero también cuidando la propia, y, ¿no es cierto?, y nosotros mismos haciéndonos cargo de muchas veces de las tremendas injusticias y falta de personal que veíamos entre los mismos servicios. A propósito, acá que el señor exponente de la Asociación de Clínicas, le quiero recordar que nosotros hemos tenido que, como trabajadores de la salud privada, tener que hacernos cargo de un gran número de trabajadores que no tienen capacitación, que se ve mermado porque son absolutamente con contratos precarios, que no incluyen la capacitación y que han sido excluidos solamente para poder, ¿no es cierto?, rentar y lucrar en la salud, como son los servicios de alimentación, seguridad y de higiene, en los que además nuestros trabajadores, nuestros compañeros en las distintas clínicas y centros de salud hemos tenido que asumir esas tareas adicionales de alimentación, de seguridad y de higiene, porque protegiendo la vida de nuestros compañeros de las empresas externas que vienen como apoyo o como pymes, pero bien sabemos que son solamente empresas que vienen a precarizar, y ha habido un gran abuso también, ¿no es cierto?, respecto de los servicios transitorios que están facultados en la ley, pero aquí nosotros sabemos a lo largo del país que ha habido un abuso respecto de aquello. Sumemos al anterior, ¿no es cierto?, muchos trabajadores desencantados de poder trabajar en la salud. Es justo un sentimiento que requiere, que sienten, pues hoy trabajar en salud no compensa, te discrimina, no te protege y te arriesga. Y no tan solo al trabajador mismo, sino que también arriesga a nuestras familias y a nuestros pacientes, que para nosotros es vital, porque también, independiente que nosotros seamos del sector de la salud privada, nuestra mayor vocación es atender y, ¿no es cierto?, resguardar la salud de todo y todas, sin distinción. Este trabajo en pandemia implicó altas exigencias, distintos, ¿no es cierto?, de los públicos, que nosotros decíamos que solamente en ellos, en los públicos, el Estado solamente les exigía. Acá teníamos también a nuestros empleadores, que acusaban insolvencia económica. Ustedes pueden ver la primera exposición, ¿no es cierto?, y que también, ¿no es cierto?, hemos visto cómo en plena pandemia, a pesar de que se hablaba de la falta de trabajadores que teníamos y que arriesgaba con eso la seguridad tanto de trabajadores como de pacientes, se permitieron declararse insolventes económicamente y despedir trabajadores calificados, que hoy día acá el señor viene a reconocer. Esto es precisamente lo que necesitamos, porque no era solamente tener camas, ventiladores y todo eso bajo un decreto. Aquí también faltó la mano del gobierno y del Estado de fiscalizar y ver cómo estamos entregando esos servicios y en qué condiciones estábamos hoy día estos trabajadores. Consecuencia de esto, ¿no es cierto?, es que hoy día nos encontramos casi en un 37% de trabajadores ausentes. Lo que acá dice que también que tiene una sobredotación, me gustaría explicar y tener el tiempo para poder contrarrestar esa información, porque no es lo que nosotros tenemos a través de nuestras distintas organizaciones, que tenemos conocimiento único de lo que pasa en todos los procesos, en todos, lo que pasa a diario y cómo se arriesga y cómo nosotros, es un tema, ¿no es cierto?, el que saquemos la pega como sea. Eso es la parte, lo que habla siempre los trabajadores del sector, independiente, ¿no es cierto?, de la carga laboral. Tenemos un paciente ahí que requerimos. Y nosotros como organizaciones sindicales tengan claro que lo más que queremos es resguardar el trabajo, resguardar aquello que hoy día ustedes, a través de distintas estructuras, ¿no es cierto?, infraestructura a lo largo de todo el país, vemos como las clínicas se levantan. Eso ha sido precisamente por el esfuerzo y la dedicación que los trabajadores del sector público, del sector privado, han entregado y han garantizado esa entrega cálida y segura en los servicios de cuidado. Nuestros empleadores respondieron reconvirtiendo todo lo que pudieran, sobreexigiendo su propia infraestructura, impactando
rápidamente, ¿no es cierto?, y altamente en nuestros propios espacios, no respetando ni siquiera las condiciones establecidas en higiene y seguridad. Nadie fiscalizó, y estoy hablando de casinos, casilleros, por decir algunos. Reconvertimos nuestras tareas diarias en el trabajo, cambios de unidades, sin tener la debida oportunidad, pero así dijimos, hoy día la salud del país así lo requería. Nuestras jornadas diurnas también, altas exigencias, nocturnas de 24 horas, turnos extenuantes, nada dijimos, ahí estuvimos al servicio de la comunidad. Jamás salimos a llorar insolvencia económica, ni tampoco dejamos botados a nuestros pacientes. Nuestras jornadas, nuestros hábitos, nuestros protocolos cada vez más exigentes y cambiantes. Vivimos una incertidumbre respecto de todo esto porque era algo desconocido para todos. Un sector, ¿no es cierto?, que también habla y sobrevive a esto, las consecuencias podrán entender, señores diputados y diputadas de esta comisión, no fueron gratis, la pandemia no la sobrevivimos gratis, el costo ha sido, ¿no es cierto?, directos a nuestra salud. Esto queda en evidencia en los estudios que anteriormente presentó, y no me voy a detallar mucho en ella, porque ya lo presentó la diputada, respecto de los estudios que se vieron en la comisión en la Secretaría de Salud de la CUT, Salvador Allende, Gosen, en donde también convergen públicos y privados. Y ahí estamos también trabajando y atentos, porque esto no es tema solo de privados, es un tema público y privado, y así se vio durante la pandemia. Hablo del estudio de trabajadores y trabajadoras de la salud y pandemia por COVID-19 y del estudio del desgaste emocional con los y las trabajadoras de la salud en el contexto de la pandemia COVID-19 que se trabajó y que podemos compartir, que creo que también se tramitaron en el proyecto anterior, donde evidenciaba los problemas que teníamos por haber sido expuestos a riesgos psicosociales, daño psicológico causado a trabajadores y trabajadoras a razón de las labores que han desempeñado en tiempos de pandemia, en condiciones precarias, que han mermado su integridad física y vulnerado un derecho básico y fundamental como es la salud de todos sus trabajadores. Cabe mencionar otro efecto en nuestra pandemia, las ausencias reiteradas, ¿no es cierto?, de nuestros hogares, descuidando con ello a nuestras familias, especialmente a nuestras hijas e hijos menores y a las personas mayores que requerían de nuestra atención. Con ello, también ha sido mucho... ¿Perdón? ¿Puede ir redondeando, por favor? Sí, bueno, en esto decir que también hemos sido castigadas respecto de, como mujeres, un sector altamente representado por mujeres, hemos evidenciado en pandemia, ¿no es cierto?, que hemos sido categorizadas como esenciales, pero que no tuvimos todo el apoyo que requeríamos como mujeres al tener que ser presenciales, esenciales, y tener que dejar a nuestras familias al cuidado. Hoy día las mujeres están renunciando y no pueden optar libremente a su derecho al trabajo. Estos son algunas de las cosas que quería mencionar que eran muy importantes, pero por cierto me quiero referir al petitorio, que este proyecto es tan importante. En él se recoge la necesidad de compensarnos con días de descanso y con ello reparar la salud que perdimos y que tenemos que recomponer en plenitud con nuestras familias. Siempre nuestro compromiso fue defender y proteger la vida. No acusamos insolvencia económica, no reclamamos privilegios, solo queremos justicia y que se repare la salud perdida por trabajar en tiempos de pandemia. Cuidar a quien te cuida. Acá he expuesto nuestros principales argumentos para defender y pedir a los miembros de esta honorable Comisión de Salud, presidida por su presidente, por favor, pedimos revertir este acto discriminatorio que no reconoce la abnegada labor de los y las trabajadoras del sector de la salud privada. En este contexto, la decisión del pasado gobierno a través de la ley y dejarnos fuera, ¿no es cierto?, queremos revertirla y solicitar que esto hoy día no hubiese sido posible sin la participación de los trabajadores y trabajadoras del mundo privado. Nada hoy día habría pasado, ¿no es cierto?, y nos van a seguir necesitando. Es por eso que necesitamos
cuidar, ¿no es cierto?, porque hemos cumplido con creces nuestro compromiso con Chile y sus habitantes en estos largos y difíciles años en la pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Perdón si me sobrepasé en el tiempo, pero habían cosas que de verdad me sorprendieron. Gracias, señora Gloria Flores, no se preocupe, se entiende la pasión al respecto. Lo que sí pido acuerdo de los diputados y diputadas para extender la comisión en 15 minutos. ¿Hay acuerdo? Pero para que alcance... Tenemos palabras, diputado Palma, diputada Cariola, Aedo, ¿quién más? Aedo, ya, con eso cerramos las palabras. Ya, diputado Palma. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer las presentaciones de los expositores y expositoras. Yo quisiera más que plantear tres interrogantes. La primera, que sería súper interesante traer a colación el aumento significativo de los ingresos que han tenido en el área privada, producto de la sobredemanda que implicó la pandemia para estas instituciones. Lo segundo, el impacto que ha tenido seguramente, y que es consabido, en el volumen de licencias médicas de los usuarios internos, o sea, de los funcionarios y funcionarias, producto no solo de las consecuencias físicas de las personas que se enfermaron por estar en primera línea, sino que también producto de los efectos de salud mental que tuvo en ellos y en su grupo familiar. ¿Qué más? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Y lo tercero es que precisamente a raíz de esto, es la sobrecarga que tuvieron los mismos trabajadores que tuvieron que hacer el aguante. ¿Ya? Solamente traer esta acotación porque cuando se hacen estos reportes se omiten, parece, estas consecuencias o implicancias. Quisiera traer a colación que la ley 16.744 es bastante clara en que enfermedad profesional es cualquier condición causada de modo directo por el ejercicio de la profesión por un trabajador, ¿no es cierto?, y que le produzca incapacidad o muerte. Finalmente quería mencionar un caso muy aislado que lo viví en forma particular porque de repente parece que lo testimonial sirve más. Hasta en un simple centro médico con no más de 8 o 10 trabajadores, un médico muere, otro queda con secuelas definitivas, la madre de la secretaria muere porque se contagia y todo el centro colapsa en su salud mental, cosa que yo viví personalmente hace 2 años. Muchas gracias. Diputada Cariola. No, yo solamente quiero omitir algo muy importante en mi presentación que quiero enmendar y que tiene que ver con el rol efectivamente que tuvieron los trabajadores y trabajadoras y fundamentalmente la Federación de Trabajadores de la Salud Privada. Está aquí representando, ¿cierto?, la señora Gloria, con quien pudimos trabajar, hicimos presentación conjunta con todos los sindicatos que han estado incorporados en este trabajo para poder hacer posible este proyecto de ley, que tal como lo ha dicho ella, es una reparación a una injusticia, a una discriminación que se cometió y que es necesario modificar. Es una reparación a través de una reparación, valga la redundancia. Y me parece muy importante decirlo y quiero compartir también lo que ha dicho acá el diputado Palma en relación al reconocimiento de la enfermedad laboral. Creo que este es un elemento que causó mucho debate y mucha discusión en algún momento, y es evidente que un trabajador de la salud que se contagia de COVID-19 en el ámbito de su trabajo, de su desarrollo, que lo más probable es que sea en ese contexto, tiene que tener reconocimiento de eso como una enfermedad laboral a propósito del reconocimiento no solo de su licencia médica, sino que de todos los derechos que eso implica. Y es lamentable que en esto la Asociación de Clínicas, que ellos mismos han manifestado su disposición a contribuir a la salud pública, a ponerse a disposición de la tarea que tuvimos que enfrentar como país, intenta desconocer lo que finalmente incluso fue una resolución de la Dirección del Trabajo en su momento. Lo quiero decir porque esto fue una discusión y causó mucha complejidad porque se desconoció.
Entonces, creo que, y esa fue la razón por la cual nosotros decidimos ponerlo en la ley finalmente, para que no hubiese ningún tipo de duda en torno a lo que esto significaba. Así que nada, presidente, yo quería quedarme con eso, nuevamente agradecer a la señora Gloria y ojalá que esto salga lo más rápido posible porque se lo merecen a la brevedad. Gracias, diputada Cariola, diputado Aedo y luego Lilayu, para cerrar. ¿También Celis? Perfecto. Muchas gracias, presidente. Gracias por las exposiciones. Primero unos comentarios y luego algunos datos que me interesan. El primer comentario es que no sé si debería llamarme profundamente la atención, pero no deja de llamarme que uno escucha relatos tan disímiles, uno desde la mirada económica, netamente, no solo jurídica, más bien económica, en la primera exposición, y otra mirada, ¿no es cierto?, desde el costo de salud de los trabajadores, como dos relatos que no conversan, que no hablan, es como si estuviésemos en planetas distintos. Eso primero me llama la atención. Lo segundo que también quiero manifestar es que yo también entiendo que la ley a la que acaba de hacer referencia, ¿no es cierto?, mi colega, la ley de 16.744, obviamente no es solo el COVID, si es el estrés, me imagino, la situación de tensión que te toca vivir, trabajar sabiendo que no puedes ver a los tuyos. Yo por lo menos escuché, y lo digo esto sin ser de la área médica, simplemente como un ciudadano, la cantidad de gente del ámbito de la salud, tanto privada como pública, que llegaba a sus casas, que tenía que tener su propio, no sé, forma, bañarse, dejar la ropa a un lado, sin mucho contacto con su familia, sus hijos, padres. Entonces, eso también genera desgaste y genera, me imagino, desde el punto de vista anímico o mental, ciertas dolencias que son parte de enfermedades profesionales, me imagino. Ustedes me corregirán ahí, pero yo me parece que eso no va disociado. No solo es una enfermedad profesional si me contagié dentro de la clínica de COVID. O sea, me parece que esa mirada tan reduccionista, la verdad que me extraña de un abogado con este nivel de experiencia que lo exprese de esa forma. Y también algunos números. Escuché con atención que en las clínicas privadas durante la pandemia, en su momento más álgido, hubo 25.000 nuevos contratos, si mal no escuché. Que de esos 25.000 nuevos contratos, 13.650 siguen trabajando. De esos nuevos contratos, solo 13.650 hoy día siguen trabajando. O sea, aproximadamente 12.000 ya salieron del sistema. Y no sé, cuando se habla de este monto de 100.000 millones, no sé si está referido a los 25.000, a los 13.000 actuales. En eso me gustaría alguna precisión. Pero también, ya que se tocó el aspecto económico, y con esto cierro, a mí me encantaría saber cuántas son las transferencias que el mundo público hizo durante estos tiempos de pandemia, en los años más álgidos, a las clínicas privadas. Y además me encantaría saber, porque tengo el informe acá del Ministerio de Salud, que durante este año, para hacer frente a una parte de la lista de espera solo en cirugía de 325.000, este año hay disponible en la ley de presupuesto 120.000 millones de pesos. Y a mí me encantaría saber cuántos de esos recursos públicos, de esos 120.000 millones de pesos, van al mundo privado. Y lo planteo porque como aquí solo se nos dice que hay pérdida para las clínicas, me encantaría saber en el neteo cómo quedan con estas transferencias también del mundo público al mundo privado. Y finalmente, yo quisiera hacer también una consulta, porque efectivamente ahí sí hay algo que me surge duda, si en el fondo esto eroga, ¿no es cierto?, gasto de alguna forma, si efectivamente el punto de la constitucionalidad de lo que estamos planteando, digamos, resiste un análisis. Ahí no sé si la propia secretaria nos pudiese responder. Y yo por último diría que en estos dos mundos, en estos dos relatos que no conversan, creo que sería interesante un acuerdo, si en este proyecto de ley lo pudiésemos
resarcir. O sea, es absurdo que los trabajadores del sector público que pasaron por la misma situación sí tengan un modo de reparación, y quienes están en el mundo privado que pasaron por la misma situación no tengan un modo de reparación. A mí lo que me encantaría escuchar de estos dos relatos que oí es algún punto de encuentro para reparar una situación que me parece de verdad de justicia. Eso, muchas gracias, presidente. Bueno, aquí el diputado Edo ha planteado una consulta al ministerio, que es cuántas han sido las transferencias desde el sector salud pública, FONASA, o directamente desde el ministerio, a prestadores privados, entiendo en contexto del COVID-19, solamente para dicha. ¿Hay acuerdo para solicitar dicha información al ministerio por oficio? Perfecto. Diputado Lilayú y luego diputado Celis. Yo creo, más que una pregunta, pero más que todo una reflexión. La verdad es que las personas que trabajamos y hemos trabajado y tenemos familiares, tenemos hijos trabajando en salud, lo que significó la pandemia, uno no puede dejar de empatizar en primer lugar. Uno trataría de ser objetivo en algunas cosas, lo que se habló, pero la verdad es que uno no puede ser objetivo, y en ese sentido yo primero quiero agradecer como chileno, como profesional, a todos los personales, ya sean públicos o privados. Yo creo que da lo mismo. Da lo mismo porque son personas que expusieron su vida, se enfermaron, fueron discriminados por sus vecinos, etcétera. Así que por eso yo quiero ser objetivo, porque esta reunión era compatibilizar algunas cosas. Así que en primer lugar empatizar por la primera línea, quiero poner un nombre, primera línea de salud, y eso no tiene una mala intención ni ninguna cosa política, pero fue la primera línea de salud que tuvimos y que todos agradecemos. Ahora, evidentemente, aquí estamos hablando del sistema privado. Yo solamente quiero poner siempre el foco en los pacientes. Entonces, ¿por qué es lo que interesa? Es decir, creo que de justa ley, por intermedio, presidente, felicitar a la diputada Cariola, porque creo que esto es lo que corresponde. Es decir, aquí no hay doble vuelta. Ahora, lo que sí hay que ver que también el sistema privado alguna cosa tiene que hacer. Yo tengo que decirlo al tiro, no me gustó la exposición del distinguido abogado, porque habló de números. Efectivamente yo lo encuentro frío, y tengo que decirlo abiertamente, yo me distingo por decir las cosas. Yo no defiendo clínicas privadas, pero son importantes en nuestro sistema de salud, creo que van a tener que coexistir, pero creo que el foco hay que hacerlo en los pacientes, porque al final todo esto que estamos hablando también tiene que ver con los pacientes. Entonces, yo quiero hacer una pregunta nomás, si él tiene, cuál es su proyección de déficit personal que tiene o que va a tener, ¿cierto? Y eso, ¿en qué va a influir en la atención con los pacientes? Tiene que haber datos duros, más que hablar de plata, de 100.000 millones de pesos, etcétera, hablar de cuál es el déficit personal que va a tener con este proyecto, y cómo va a ser, en qué puede influir en la atención de los pacientes. Para mí eso es lo que me importa, me interesa el personal y los pacientes. Independientemente de eso, que las clínicas privadas, quiero dejarlo claro, yo no tengo nada que ver contra las clínicas privadas, al revés, yo trabajé en clínicas privadas también, creo que son importantes en nuestro sistema de salud, sigo pensando todavía, pero la exposición lo pongo en el foco de los pacientes y del personal. Gracias, diputado Lilayú. Diputado Señor Celis. presidente, Y después vamos a dar espacio para que se reúnan. Vamos a después dar espacio para responder en su conjunto los planteamientos de los diputados. Así que, diputado Celis. No tenemos votación hoy día. señor presidente, Gracias, presidente. Sí. A ver, yo firmé este proyecto, pero quiero ser súper sincero. Los que tenemos formaciones jurídicas y además somos realistas en la conformación del actual Congreso, también tenemos que ser prácticos. Estamos en una encrucijada.
hemos escuchado a un abogado que puede ser que a muchos no les guste los argumentos, los fundamentos, los elementos, pero si nos vamos al derecho puro y simple, aunque duela al corazón, lo que él habló, lo que él fundamentó, lo consagra nuestra Constitución, digamos. Lo que vendrá en el futuro no lo sabemos, pero a mí lo que me gustaría, por su intermedio, presidente, primero saber el patrocinio eventual del Ejecutivo, ¿cuál sería? Y lo otro que me gustaría para una próxima sesión, poder escuchar, ojalá, a dos constitucionalistas o a dos expertos en derecho, no sé si sanitario, constitucional, para poder buscar alguna salida en el entendido de poder aprobar este proyecto, que es lo que me interesa, porque en definitiva no sacamos nada con que en la Cámara de Diputados lo aprobemos y en el Senado se entrampe, o finalmente esto termine en el Tribunal Constitucional, si es que hay Tribunal Constitucional, la verdad, o bien terminen demandando al Estado, terminen demandando al Estado. Estamos de verdad, yo le digo desde el punto de vista jurídico, legal, estricto, en una encrucijada. Y quiero ser súper sincero, yo firmé este proyecto y lo hice con el corazón, porque yo sé lo que significa, yo estuve en la UCI, yo sé el sacrificio, sé las horas, sé todo eso, pero desde el punto de vista jurídico, el abogado estuvo impecable. Desde el punto de vista del corazón, abogado, con todo respeto, me dolió hasta el alma. Pero quiero pedir, por favor, que se pueda invitar a abogados como para poder buscar alguna solución, porque la idea es justamente que este proyecto pueda salir. Pero para eso necesitamos escuchar a abogados y que el Ejecutivo pueda patrocinarlo. Pero patrocinarlo también, creo yo, que con algún tipo de ayuda económica, porque es que quiero ser realista, o si no este proyecto no va a salir y va a quedar en una buena voluntad. Y a mí lo que me interesa, que la gente que trabajó en la salud pública y privada se le compense exactamente igual. Gracias. Gracias, diputado Celi. Un detallito antes de dar más palabras. Ya llegamos a los 15 minutos de extensión. Yo sé que todos hemos tenido una jornada muy, muy larga que se alteró por la sesión especial en la cual varios de estos diputados, diputadas de esta comisión me plantearon la importancia de estar presente en esa sesión. Sin embargo, las sesiones que nos colocan los días martes, si tratamos de estar en ambos lados, finalmente van a interrumpir bastante el trabajo de la comisión, como quedó de manifiesto el día de hoy. Entonces, para hacer primero un punto, que en sucesivas jornadas que los días martes hayan sesiones especiales, tratemos de igual sesionar en paralelo, independiente de la importancia, porque si no, no vamos a avanzar. Y creo que eso es lo más relevante también para esta comisión, y así tampoco no nos alargamos de sobremanera, porque hubo acuerdo transversal el día lunes cuando estuvimos conectados de cambiar el horario de esta comisión y de, por supuesto, atenernos a las consecuencias. En segundo lugar, considerando que todavía estamos en la primera orden del día, quiero pedirle disculpas a la diputada Camila Rojas, que está conectada en el Zoom, que nos ha esperado para hacer su presentación con respecto al proyecto de anticonceptivos defectuosos, que está, como todos sabemos, está en su postnatal y que hizo un gran esfuerzo para estar conectada el día de hoy por Zoom, pero vamos a dejarlo como primer punto de la tabla del próximo martes para recibir su presentación, para liberarla desde ya. Gracias, presidente. Le pido mil disculpas. No se preocupe, lo entiendo perfectamente. Sí, usted conoce cómo es estar aquí adentro, así que lo vamos a poner como primer punto de la tabla el día martes, atendida la situación. Muchas gracias. En tercer lugar, la gracia de este proyecto es que no se nos entrampe, poder avanzar. Creo que la diputada Cariola tiene una conversación con el Ejecutivo para conseguir el patrocinio, y esperemos que llegue lo antes posible, a lo cual se lo encargamos encarecidamente de diputada Cariola. Y para efecto de terminar bien la sesión, tengo una última palabra que es del diputado Romero, y escuchar muy brevemente las intervenciones que puedan hacer
la señora Gloria Flores y el señor Juan Pablo Pomés, nos larguemos hasta que ellos terminen. ¿Hay acuerdo a ese último puntito? Aunque me miren feo, disculpen. Diputado. Señor presidente. Diputado Romero, y después le damos la palabra a los invitados. Gracias, presidente. Voy a ser lo más breve posible. Mire, acá hay algunos temas jurídicos que de repente son dolorosos, pero a mí me conflictúa lo siguiente. Yo creo que partamos de la base que los trabajadores de la salud privada, pública, se han sacado la mugre y merecen el respeto, el reconocimiento eterno. El único problema que yo tengo, para ser bien simple, es que hay un principio en el derecho que se llama el enriquecimiento sin causa. Entonces, los enriquecimientos sin causa. Entonces, lo que dice el diputado Celis tiene razón. Efectivamente hay un tema que podría darse respecto de aquellas situaciones en las cuales se hubieran producido ya algún tipo de compensación, que eso sería bueno saberlo, ¿ya? No me queda la cifra, pago en lo que fueron los bonos, que es el abogado Pomés, que bueno, hay que considerarlo, porque esto se trata de compensar obviamente este sacrificio, no es como un doble premio. Y obviamente muy justificado por lo demás. Ahora, eso de los 100.000 millones hay que verlo, obviamente que es una cifra que tenemos que revisarla y confrontarla. Porque hay una cosa clara, doña Gloria señala que ellos han recibido algo de sus empleadores, no sé cuánto, en qué condiciones, pero eso sería bueno también definirlo. Yo creo que hay que tener presente algunas cosas. Cuando se habla de las transferencias público-privadas, a mí me gustaría hacer que seamos bien precisos y digamos las cosas como son en eso. Las transferencias público-privadas son pagos de servicios que le dan los privados al Estado. Y por lo tanto, cuando alguien le compra servicios a alguien es porque le falta en su propia red. Si hubiera una oferta pública completa, no tendrías que ir al privado a comprarle. Por eso, es que lo que pasa es que ahí hay un tema, a ver, cuando se negocia con el Estado, particularmente las clínicas, de repente los precios no es que sea tan fácil como negociar con cualquiera. Yo lo que quiero decir es que muchas veces se habla de transferencias público-privadas para mezclar una cosa que es distinta con otra. Este es el pago de un servicio. Es un servicio que si lo tuviera el Estado, no tendrías por qué comprarlo. Entonces, digamos las cosas como son. Yo creo que saber cuántos fueron las transferencias público-privadas o los pagos de servicios de las clínicas privadas por la pandemia es un dato. Pero eso no justifica a lo mejor dar esto, porque esto va por otra línea. Éticamente, no, pero es que pidamos la rentabilidad, es que no hay ningún problema en pedirla. Sí, es que no hay ningún problema. Diputados, les pido no hacer conversación en paralelo, por favor. No hay ningún problema en pedirla. ¿Le puedo dar la palabra, diputado? No. Yo solamente planteo una opinión. Ahora, yo creo en ese sentido que es importante verificar estos montos, estos datos, ¿ya? Y verificar también si no existe el tema del principio de vulneración al principio de enriquecimiento sin causa, porque eso también va a complicar el proyecto. Comparto la idea del diputado Celis, podríamos invitar a un profesor de Derecho Constitucional o alguien que nos pueda, o la misma biblioteca del Congreso, que haga un informe respecto a este tema para que no tengamos que gastar plata ni ninguna cosa extraordinaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Bueno, este presidente está abierto a las invitaciones que quieran hacer otros diputados o diputadas. Por favor, háganosla llegar. Quizás podemos... ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir? No. Después. Ya, entonces, para darle la palabra a los invitados, señor Juan Pablo Pomés o la señora Gloria Flores, si quieren responder alguna de las preguntas o planteamientos que se han hecho aquí por los señores y señoras diputadas y diputados. Señor Juan Pablo, ¿lo escuchamos? Muchas gracias, presidente. La verdad, presidente, que después de escuchar a las señoras y señores diputados, me parece que ha quedado todo bastante claro. Me gustaría solo confirmar lo que se señalaba recién, en el sentido de que no existen transferencias de recursos gratuitos del sector público al sector privado, son servicios que efectivamente el sector privado otorga al sector público bajo distintos sistemas que hay, ¿no es cierto?, contemplados por el propio FONASA y por los servicios de salud, en una actuación mancomunada entre el sector público y el sector privado que viene desde ya hace mucho tiempo. Y enseguida solo aclarar que efectivamente la cifra que ha llamado la atención surge de que son 107.000 los funcionarios del sector privado de salud, ese es el cálculo que hemos hecho en la asociación gremial, que recibirían este beneficio, y como señalaba, con una renta promedio, ¿no es cierto?, bruta de 1.555.000 pesos, por lo tanto es cuestión de multiplicar aquello
por la cantidad de funcionarios, por los días que va a ser el beneficio, y usted llega a una cifra que incluso es algo superior a los 100.000 millones, que como decimos, en el caso del sector público fue financiado por el Estado, y aquí lo que se pide es que esto sea financiado por los prestadores privados de salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Juan Pablo Pomés. Señora Gloria Flores, ¿algo que plantear? Está muteada, tiene que... Ahí está. Sí, no, solo por un lado decir que la salud es estratégica. No tiene que ver con números, no tiene que ver con el que me duele el corazón o no, es estratégica. Salva vidas y también permite que no se colapse la economía. Y muere además gente inocente. Eso es como una declaración que hacemos los trabajadores de la salud. Segundo, decir que además de los beneficios que el señor Pomés habla, ¿no es cierto?, y de reconocimiento, no hemos sido nunca recibidos, ¿no es cierto?, exceptuando ahora que hacen declaraciones en el Mercurio, pero como organización no hemos sido recibidos por la Asociación de Clínicas para establecer precisamente un acuerdo respecto de este daño que hoy día estamos viviendo en la salud los trabajadores. Por otro lado, también nuestras negociaciones colectivas en tiempos de pandemia han sido tremendamente injustas y no valorando y teniendo que jugar con el miedo a ser despedido de forma masiva o a través de procesos que no eran tan bien claros, sino que acusaban precisamente que querían ahorrar en los costos. Un ejemplo, Clínica Indisa, Clínica Dávila, Clínica Vespucio, que hoy día vemos que hoy día además que dicen que están en insolvencia económica, que ha sido un gasto, vemos cómo las clínicas siguen expandiéndose y construyendo más clínicas, más centros en distintas comunas. Por lo tanto, no está como tan claro de que estén tan afectados económicamente, si están dispuestos a seguir construyendo y a seguir avanzando y creciendo. Las brechas salariales, a propósito de este promedio que hace de 1.500.000, le quiero decir, señor Pomés, que nosotros recién, ¿no es cierto?, en Clínica Santa María, por ejemplo, los trabajadores técnicos en enfermería tan codiciados recién ahora subieron a 450.000 pesos su sueldo de ingreso, congelado desde octubre de 2022, desde 2020, que estaba en 417. O sea, estuvimos ahí antes de que se reconociera que el sueldo mínimo es de 400.000 pesos para todos los sectores en general. Por lo tanto, creo que, vuelvo a insistir, necesitamos que las condiciones de trabajo de este sector no se comparen en general, porque evidentemente que lo que pasa en el norte, en el sur y en el centro son los mismos protocolos que tienen que exigir y va muy independiente de que si uno pertenezca a un grupo económico más solvente, que finalmente entendemos que mientras más avaricia existe. Perdón que lo diga con esas palabras, pero hoy día hemos visto, ¿no es cierto?, aquí dos posiciones absolutamente antagónicas en que uno se preocupa de la salud de tanto de los y las trabajadoras y de los pacientes que a ustedes tanto beneficio le ha traído, y por otra parte solamente de dar un informe económico de cuánta plata están perdiendo. Creo que nosotros no tenemos más que hablar, no somos las expertas, no somos las eruditas en temas jurídicos, pero sí somos las expertas en calidad y calidez en la atención que los trabajadores y las trabajadoras entregan en los cuidados de salud que la comunidad sin distinción necesita. Me quedo hasta ahí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas que hoy día nos han permitido este espacio para hablar. Y seguimos luchando por estos días compensatorios para la salud, a reparar la salud que ha sido afectada en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Gracias, señora Gloria. Bueno, me comentaba aquí la abogada secretaria de nuestra comisión, que la Biblioteca del Congreso Nacional no se podría pronunciar por la constitucionalidad, dado que la sala ya se pronunció de la admisibilidad. Y si bien podemos invitar a todos quienes que ustedes deseen, la gracia no es buscar en esta comisión en la constitucionalidad, pronunciarnos por la constitucionalidad del proyecto. Atendido a eso, y considerando que no por eso vamos a dejar de recibir a todos los invitados que los señores y señoras diputadas quieran plantear,
la gracia es centrarnos en el foco del proyecto de ley, de las ideas matrices, y en el fondo dar un descanso compensatorio. Si ustedes me hacen llegar todos los invitados, podemos quizás ordenar una jornada para no estar separando tanto las presentaciones, una jornada, un día en que todos puedan tener todas las presentaciones, hacer todas las consultas y a la sesión siguiente, como primer punto de la tabla, lo votamos en general si es que hay acuerdo y ahí hacemos una jornadita bien ordenada con todos los invitados e invitadas para sistematizar eso y también invitamos como primero al Ejecutivo, que de todas formas entiendo que estaba invitado en este punto, estaba presente don Jaime Yanguet, al cual aprovechamos de preguntarle y tener una certeza si es que el Ejecutivo va a entregar o no el patrocinio a este proyecto. Muy brevemente, señor Jaime Yanguet. Presidente, por su intermedio, buenas noches nuevamente. La verdad, la ministra de Salud efectivamente expuso sobre esta materia la semana pasada y manifestamos nuestra disposición en avanzar en parte, digamos, este proyecto, en particular el inciso primero, segundo y tercero. Respecto al inciso cuarto, efectivamente hay un tema que nosotros necesitamos más antecedentes, que es en relación con el tema de la calificación laboral o común del accidente de enfermedad profesional, y un tema donde también nos permitimos sugerir, si no tienen a bien, recibir al Superintendencia de Seguridad Social, que le entrega competente sobre la materia que quizás se pudiese pronunciar. Respecto a la disposición transitoria, también la ministra había comentado en alguna ocasión que como Ministerio de Salud tenemos programas destinados al denominado long COVID, Jaime, pandemia 2. ¿Sí? ¿Sabes qué? No se está entendiendo casi nada de tu exposición. ¿Es posible que hables un poquito más lento? Y probablemente ahí vamos a poder entenderlo, porque hasta el momento yo creo que habría que repetir lo que dijo. Ojalá me acuerde de lo que repetió. A ver, vamos entonces de nuevo. Ok, vamos a tratar de hablar más lento. Presidente, respecto a esta materia, la señora ministra expuso la semana anterior, conversó sobre esta materia, y efectivamente vimos que habían 5 puntos. De esos 5 puntos, efectivamente existe la disposición, y esta fue la declaración que hizo la ministra, de avanzar, digamos, hacia un proyecto de ley que efectivamente no discrimine entre trabajadores públicos y privados y que todos tengan el descanso compensatorio y reparatorio que se merecen producto del gran esfuerzo que hicieron en la pandemia. Tenemos algunos puntos, sí, que efectivamente hay que conversar, tenemos que revisar sobre todo las disposiciones que dicen en relación con el tema asociado a la calificación de enfermedad común o enfermedad laboral. Entendemos que hay la preocupación de la diputada Cariola dice relación con un pronunciamiento administrativo que ocurrió en su momento, que era contrario al espíritu de la ley. Y respecto de la disposición transitoria, que es en relación con una asignación indirecta o eventual de recursos presupuestarios, ese sería un tema que entiendo que si es cierto esta ley no implica certeza de gasto, sino solamente la posibilidad, si es un tema que debiera pasar por la Dirección de Presupuesto, por la Comisión o por el Ministerio de Hacienda. Entonces, respecto a ese punto, también planteamos nuestras aprensiones. Estamos disponibles luego de escuchar a todos los invitados que ustedes hayan definido, señor presidente, para conversar y ver cómo avanzamos en este proyecto que, insistimos, la voluntad de la persona ministra en cuanto a que es justo avanzar también en una reparación a los trabajadores privados, tal cual como tuvieron en su momento los trabajadores. Espero que se haya escuchado, se haya entendido esta vez, señor presidente. Se entendió un poquito más. Ok, la próxima vez entonces voy a abrirlo por el chat, mejor de acá del sur, ¿no? Bueno, don Jaime, yo creo que es importante que usted transmita a la ministra y a ambos subsecretarios que este es un tema del cual esta comisión desea avanzar rápidamente, por supuesto, porque si podemos conceder un punto, ya vamos, por decirlo así, quizás de salida de la pandemia, si bien las cifras están aumentando, la cantidad de hospitalizados no ha aumentado significativamente, entonces es algo que si va a llegar, tiene que llegar ahora, si es que va a salir de esta... Claro, entonces, y además que el proyecto incorpora 3 años para poder entregar este descanso compensatorio. Entonces, le pedimos que transmita al ministerio que si lo van a patrocinar, puedan hacerlo
a la mayor brevedad posible, y si es que no lo desean patrocinar, que lo comuniquen en el momento, ahora ya, para poder también nosotros como comisión organizarnos, ya que es un problema que hemos tenido durante la última semana. Eso para cerrar, por haberse cumplido, diputado Celi, 3 segundos. Sí, solamente decir que cuando yo hablé del tema de la constitucionalidad, la sala se pronunció en cuanto si era admisible constitucionalmente. Yo cuando hablaba de la constitucionalidad era desde el fondo. Por eso que yo quería que viniera un profesor de constitucional. Eso nomás. Perfecto. Sí. Nada más que eso. Diputado, si es que usted me demanda un nombre, lo agendamos, no tengo ningún problema. Gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.